periodos. Los periodos, en otras palabras, indican los niveles de energía donde se encuentran los electrones de la capa de valencia. Eso es lo que yo digo. Y así, en forma vertical, se clasifican en 4 familias. Elementos representativos, ¿ya? Yo tengo elementos representativos, tengo en 2 partes, es que está con rosadito. Los que están a la izquierda son solamente aquellos que tienen orbitales S nada más. Y los que están a la derecha son los que tienen S llenos y P, también tienen P, pero tampoco están llenos. Ya eso eran los elementos representativos. Los gases nobles que están en la última columna, que hemos dicho, son aquellos que tienen orbitales S y P completamente llenos. ¿Ya? De ahí tenemos al centro, que tenemos elementos de transición externa. Esto se caracteriza porque en su capa de valencia hay orbitales S llenos y aparece D, orbitales D. ¿Ya? Entonces es fácil de identificar. Y abajo ya tenemos los elementos de transición interna, que fácilmente también se puede identificar porque tienen en su capa de valencia los orbitales E. Eso dicho de otra manera, ahí está. En la otra tablita que están viendo, entonces, en la primera columna es 1S, en la segunda S1 y el otro es S. Y en los otros ya tiene P, al medio los que tienen D, abajo los que tienen E. Entonces, es una forma eso de identificar. Ahora, lo que vamos a ver es que vamos a tratar de ver por qué en el primer periodo solamente hay 2 elementos. En el segundo hay 8, en el tercero hay 8, y así sucesivamente. ¿Por qué está esa cantidad de elementos en cada periodo? Ya lo más verificado ya en cada columna. Entonces, eso es lo que estamos viendo. La justificación del número de elementos dice en cada periodo. Periodo significa n igual a 1. Ya. En este periodo, ya lo han visto en la tabla periódica, ya solamente hay 2 elementos. ¿Por qué solamente hay 2 elementos? Que corresponde, dice, a los 2 electrones que puede haber en el primer nivel de energía. Nosotros sabemos bien que en el primer anillo solamente entran 2 electrones, nada más. Entonces, por eso solamente hay 2 elementos. Un elemento tiene un electrón y el otro tiene los 2 electrones, ahí está acá. ¿Ya? Entonces, si n es igual a 1, ya sabes bien, el valor de L es 0. ¿Ya? Si L es 0, se supone que está en subnivel S. Y en subnivel S entran 2 electrones. Y eso equivale a los 2 elementos que hay en el primer periodo. ¿Ya? Eso es en el primer periodo. En el segundo periodo, ¿cuántos elementos puede haber en el segundo periodo? Porque el segundo periodo, los periodos son representados por valor de n, niveles de energía. Bueno, en el segundo periodo n igual a 2. Entonces sabemos si n es igual a 2. Yo tengo 2 valores de L. Uno es 0 y el otro es 1. No se olviden, L es n menos 1. Desde 0 hasta n menos 1. El primer valor es 0 y el otro valor es 1. Si L es 0, se supone que está en subnivel S. Y a S hemos dicho que entran 2 electrones. A P entran 6 electrones porque P tiene 3 cajitas. En total, ¿cuántos electrones tengo? Tengo 8 electrones. Eso equivale, los 8 electrones equivalen a los 8 elementos que hay en el segundo periodo. ¿Ya? Si nosotros vamos a volver, entonces, en el primer anillo, por ejemplo, entonces, si ustedes se fijan en el primer anillo, yo puedo tener 2 elementos no más, ¿no? 2 elementos porque
para decir si ese es n igual a 1, entonces supone que esto tiene un solo anillo. Y en el primer anillo ustedes saben bien que solamente entran 2 electrones. Un átomo tiene un electrón y el otro elemento tiene 2 electrones. Así, ¿no? Entonces por eso hay 2 elementos. Porque el tercer electrón ya entra en el segundo anillo, ya rebalsa y pasa al segundo anillo, al segundo periodo. ¿Ya? En el segundo periodo, entonces, tenemos esto. Hay 8 elementos, ¿no? Entonces, en el segundo periodo puedo tener, qué sé yo, por decir, voy a escribir, no sé, unos cuantos, qué sé yo, átomos, que saben bien que tiene 2 anillos. Cada uno tiene 2 anillos. Bueno, el otro no lo voy a escribir porque no alcanza. Ya, 2 anillos tiene. En ese segundo anillo, entonces, sabemos muy bien que entran 8 electrones. Entonces, un átomo va a tener en el segundo anillo un electrón. Otro átomo va a tener 2 electrones. El otro átomo va a tener 3 electrones, así sucesivamente. Otro va a tener 4 electrones. ¿Y cuántos electrones pueden entrar al segundo anillo? 8. Por lo tanto, hay esos 8 elementos en el segundo anillo. En el tercer anillo, periodo 3, aquí es un poquito medio raro, por si acaso, pero tiene su propia justificación. En este periodo hay nuevamente 8 elementos, o sea, se repite, que corresponde a los 18 electrones que hay en el tercer nivel de energía. Según nuestros cálculos, al tercer anillo entran 18 electrones. Pero, sin embargo, solamente hay 8 elementos. ¿Ya? Ahora vamos a explicar por qué. Por eso hemos dicho, si n es igual a 3, ¿ya? Se supone que el valor de L es 0. Entonces, aquí, si L es 0, se supone que está en subnivel S, que es una sola cajita, que tiene 2 electrones. Si L es igual a 1, entonces subnivel P, que tiene 3 cajitas, por lo tanto hay 6 electrones. Si L es igual a 2, se supone que está en subnivel D, pero entran 10 electrones. De manera que en el tercer anillo debería haber los 18 electrones, mejor dicho, 18 elementos. Pero no hay 18 elementos, ¿ya? No hay 18 elementos, solamente corresponden a esos 8 electrones, nomás ese que están en S y están en P. 18 elementos igual 18 electrones, 18 elementos. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? Bueno, continuaremos. Ahora vamos a explicar esto. ¿Por qué solamente en el tercer anillo, como entran 18 electrones, en el tercer periodo debería haber también 18 elementos? Pero sin embargo, solamente hay 8. Esto porque dice, según el principio de mínima energía, nosotros hemos en la configuración electrónica, si ustedes se quieren avanzar, se basan en 3 principios, ¿no? Principio de mínima energía, principio de máxima multiplicidad y principio de exclusión de Pauli. Esos son los 3 principios en el cual se basa la configuración electrónica. Y aquí lo que estoy mencionando es el primer principio. Según el principio de mínima energía, para entrar a los orbitales P, ¿ya? Primero entran a los orbitales 4s. Y 4s corresponde al cuarto nivel de energía. ¿Ya?
Dicho de otro modo, dibujadito, ¿ya? Entonces ahí tengo mi átomo. Y hemos dicho que tiene 3 anillos. Se supone que tres anillos. Primer anillo, segundo anillo, tercer anillo y cuarto anillo. Ya, cuarto anillo. Entonces se supone hasta el segundo anillo ya tenía completo los electrones, por eso hay 18. Pero en el tercer anillo hay 18. Pero si ustedes se fijan, aquí en el tercer anillo hay orbitales S. Hay orbitales S, que significa 3S, ¿ya? Que entran los 2 electrones. En el tercer anillo también hay orbitales P, que entran 6 electrones. ¿Ya? Hasta ahí son los 8 elementos. Entonces debería entrar a D. Por ahí está el D. Pero antes de entrar a D, entran al cuarto anillo. Entran aquí a 4S2. Entonces se llena esto, entra al cuarto anillo. Y recién se entra al D, a 3D. Ahora, ¿por qué? Según ese principio de mínima energía. Entonces, si entra a 4S, entonces eso ya corresponde al cuarto periodo. Ya no corresponde al tercer periodo. ¿Ya? Es que hemos visto el orden de llenado, digamos, de los electrones. No sé si ustedes se acuerdan. Pero vamos a ver. El principio de mínima energía que dice es el principio de mínima energía. ¿Ya? Cuando entra a los orbitales 4, 3D, entran una vez cuando entran a 4S todo. Cuando entran a 4S, recién entran a 3D. Y si entran, digamos, los electrones 4S, eso ya corresponde al cuarto periodo. Por ese motivo, en el tercer periodo solamente 8 elementos y no son los 18. ¿Ya? El cuarto periodo, n igual a 4. Bueno, en este periodo hay 18 elementos, ¿ya? Que corresponde a los 32 electrones. En el cuarto periodo pueden entrar ya 32 electrones. Pero en realidad en ese periodo no hay 32 elementos, sino hay 18 electrones que hay en el cuarto nivel de energía. Bueno, la explicación es lo mismo que la anterior. Si n es igual a 4, se supone que L es 0. En el cuarto anillo hay orbitales S, hay orbitales P, y hay orbitales D, y hay orbitales E. Entonces, en total yo tengo 32 electrones. Y entonces en el cuarto anillo debería haber 32 elementos. Pero sin embargo no hay 32 elementos, sino solamente los 18. A esos 18 electrones, que es igual a los 18 elementos. Ahora, ¿por qué hay 18 elementos? Entonces la misma explicación. Y si ustedes se fijan, para que entre a F, están viendo, si yo quiero que entre electrones F, aquí está el F, ¿ya? Primero, ¿dónde tienen que entrar los electrones? Entran primero a 5S. Entonces, entran a 5S, recién entran a 4P. Si entraron ya a 5S, entonces se supone, ya digamos, ese elemento ya corresponde al quinto periodo.
Es la misma explicación de hace, ¿ya? Entonces, según el principio de mínima energía, a los orbitales F recién entran después de 5S, que estamos viendo ahí. Entonces, más o menos de ahí se repite, por si acaso. Por eso, de ahí más adelante, solamente hay 18 elementos en cada periodo. Ahora vamos a hacer justificación de los elementos en cada familia. ¿Por qué estos elementos, por ejemplo, en la primera columna está sodio, litio, potasio, litio? ¿Por qué están esos y no puede estar en otro lado? ¿Ya? Justificación de los elementos en cada periodo. Verticalmente los elementos están agrupados, eso saben, en grupos o familias, que así nosotros llamamos. Porque experimentan las mismas propiedades físicas y químicas. O sea, todos esos elementos que están ahí tienen las mismas propiedades. ¿Y por qué tienen las mismas propiedades? Ahí está la cosa. Esto ocurre porque poseen la configuración electrónica similar en su capa de valencia. O sea, todos esos elementos en su capa de valencia, su configuración casi es igual. Por eso tienen las mismas propiedades. Entonces, por ejemplo, en la familia 1A, ¿por qué tiene un electrón en su capa de valencia? Eso se caracteriza, todos tienen un electrón en la capa de valencia. Por ejemplo, en ese 1A tenemos el hidrógeno. Su número atómico es 1, su configuración electrónica es 1s1. El segundo elemento es el litio. Su Z es igual a 3. Escrito así en forma abreviada es helio 2s1. Sodio, 11. Su configuración electrónica, neón 3s1. Potasio, argón 4s1. 5s1. Rubidio, cesio 6s1. Francio 7s1. Y si ustedes se fijan en su capa de valencia, todos tienen la misma configuración electrónica. O en otras palabras, todos tienen su nivel S, todos. Y tienen un solo electrón. Por eso es lo que tiene las mismas propiedades. Y como tiene las mismas propiedades, entonces se le ha puesto a la misma familia. ¿Ya? Por eso es que nosotros, la tabla periódica tenemos clasificada, ¿no?, en forma horizontal, que indican los periodos, ¿ya? Y en forma vertical, según sus propiedades físicas. ¿Por qué tienen la misma, porque sus propiedades físicas y químicas se parecen? Porque tienen la misma, casi similar, configuración electrónica en su capa de valencia. Entonces, con eso estamos demostrando que todos estos elementos siempre van a tener valencia de un azul. ¿Ya? Ya, propiedades físicas y químicas de los elementos de la tabla periódica. ¿Ya? De la tabla periódica. Entonces hay algunas propiedades. La electronegatividad. La electronegatividad, ¿cómo se define? Es la capacidad o fuerza que tienen los elementos en atraer o quitar electrones. Eso es, si nosotros decimos electronegativo, significa que es un elemento que le gusta quitar electrones, no le gusta perder. ¿Ya? A eso se refiere. De otros elementos. Esta propiedad en los periodos aumenta de izquierda a derecha y en las familias de abajo hacia arriba. ¿Qué significa? Esa es la tabla periódica, ¿no? Electronegatividad. Por lo tanto, el más electronegativo, si yo, por ejemplo, yo comparo, por decir, no sé, en este caso está sodio, por ejemplo. Sodio. Aquí yo tengo, por ejemplo, sodio. Y aquí yo tengo el flúor, porque ya saben, por si acaso, estos otros son gases nobles. Y ese es el flúor.
Entre los dos que están en el mismo periodo, ¿quién tiene mayor fuerza de quitar los electrones? Entonces, según la flecha a mí me indica, el que tiene más fuerza es el flúor. ¿Ya? Y el sodio, en otras palabras, todos los que están a la izquierda son elementos que regalan sus electrones. Y los que están a la derecha son aquellos que quitan los electrones. Ya, entonces la electronegatividad nosotros llamamos a esos elementos que tienen la capacidad de quitar los electrones. A eso llamamos la electrónica. Entonces, de la tabla periódica, el elemento más electronegativo es el flúor. De flúor nadie nos lo quita sus electrones. Nadie. Él siempre quita de todos. Por eso su valencia del flúor siempre es -1. No tiene valencia positiva, por cierto. ¿Ya? Después del flúor, abajo está el cloro. Entre el cloro y el flúor, ¿cuál es más electronegativo? El flúor y no el cloro. El cloro puede quitar sus electrones, por eso tiene valencia también positiva el cloro. ¿Ya? Esa es la electronegatividad. Tenemos la electropositividad, que es a los revés. ¿Ya? Es la capacidad que tienen los elementos de perder electrones, o aquellos que regalan electrones, o tienen esa facilidad de perder. Esta propiedad en los periodos aumenta, se habla horizontalmente, aumenta de derecha hacia la izquierda. Ya es a los revés, en otro sentido, por eso ustedes se fijan, la flechita azulita es más o sea, este cuadrito azulito significa más electropositivo, y el rojito más electronegativo. Los electronegativos siempre quitan electrones, mientras que los otros siempre pierden electrones. Los que quitan electrones tienen valencia negativa, y los que pierden electrones tienen valencia positiva. ¿Ya? Y en las familias de arriba hacia abajo. Más o menos llega algo así, parecido al otro, sino la cuestión a los revés. El elemento más electropositivo es lo que está a la izquierda y no lo que está a la derecha. Y el que está más abajo, que es lo que está en la familia, aumenta, dice, de arriba hacia abajo. El más electronegativo en este caso sería Franz. Es el más electropositivo, ¿ya? Entonces esos términos tienen que entender porque es muy importante entender la electronegatividad, ¿ya? Le tenemos energía de ionización, hay otra energía. Es la energía, dice, para desprender o quitar un electrón. Energía. Es la energía que yo puedo entregar para sacar un electrón. Esa es energía de ionización. ¿Ya? De un elemento. Esta propiedad en los periodos aumenta de izquierda a la derecha. En las familias, de abajo para arriba. Esa es energía de activación. Hemos dicho quizás el que tiene mayor energía de activación es el flúor, porque hemos dicho el flúor no pierde electrones, siempre gana. Y energía de activación es la energía que es la energía que requiere para desprender. Entonces, para sacar un electrón de flúor tengo que calentarlo harto, para entregar harta energía. Mientras que en los que están a la izquierda no necesito entregar ninguna energía, de por sí lo entregan los electrones. Eso ya lo hemos visto, que de alguna manera está relacionado con electropositividad y electronegatividad. Tenemos afinidad electrónica. La afinidad es la energía que se pierde, dice, cuando un elemento acepta un electrón. Ya es la energía que se pierde, se tiene que haber un desprendimiento de energía en el momento que acepta un electrón, formando un ion negativo. Esta propiedad en los periodos aumenta de izquierda a la derecha y en las familias de abajo hacia arriba. Ingeniero, ¿será que puede poner la anterior página, por favor? ¿Eso? La otra. Y la otra. Esta. Gracias, Inge. Gracias.
Esa era. Afinidad electrónica, ya lo hemos explicado, ahí está su gráfica, donde son los que tienen más electrones. Radioatómico, ¿a qué lo llamamos radioatómico? Por definición es la distancia media, dice, entre dos núcleos de dos átomos de un mismo elemento. Esta propiedad en los periodos aumenta de derecha hacia la izquierda, ¿ya? Y en la familia de abajo, de arriba hacia abajo. Vuelvo a repetir, ¿qué es el radio? Más o menos el radio se mide así. Yo tengo un átomo así, otro átomo del mismo tamaño, ¿ya? Se supone que esto tiene un radio, el otro también tiene un radio. Entonces esa distancia se saca ¿cuánto es esa distancia? Porque eso dice, es la distancia media, dice, entre los núcleos. Entonces yo tengo entre un núcleo y este núcleo hay una distancia. Como me dice media, entonces la mitad de eso. Entonces, si esto significa de aquí a aquí, hay una distancia L, por decir, y entonces el radio va a ser L dividido entre 2. Es el radio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? El radio, o sea, con el radio general se mide el tamaño. Quiénes son más chiquititos, quiénes son más grandes, nada más. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, ¿ya? Bueno, en los periodos sí tiene que aumentar, ¿no? Porque en el primer periodo tenía un anillo. El segundo periodo tiene 2 anillos. En el tercer periodo 3 anillos, 4 anillos, 5 anillos. Entonces se supone, a medida que va bajando, el tamaño del átomo es más grande. ¿Ya? Eso es en periodos. Si hablamos, mejor dicho, es en familias, mejor dicho. En periodos significa el átomo que está más a la izquierda es más grande que lo que está a la derecha. ¿Ya? Estabilidad iónica. La mayoría de los elementos, dice, de la tabla periódica son inestables, la mayoría. ¿Ya? Si son inestables, entonces siempre unos van a estar ganando electrones, otros van a estar perdiendo electrones. ¿Ya? Nunca, estabilidad, si son estables, significa, es como los gases nobles. Los gases nobles ni pierden ni ganan electrones, a eso se llama estabilidad. ¿Ya? Pero en este caso, la mayoría de los elementos son inestables. Eso significa siempre están regalando o ganando electrones, a excepción de los gases nobles. Para adquirir la estabilidad, dice, de un átomo, para que no siga reaccionando o regalando o ganando electrones, algunos deben ganar electrones y otros deben perder electrones, y formando iones de un determinado estado de oxidación. ¿Ya? De esta manera adquieren una configuración electrónica estable. Por ejemplo, el sodio. El sodio así solito, sin ninguna valencia, no hay en las unidades. Siempre el sodio encontramos con su valencia de 1. Eso significa que el sodio hemos dicho que es más electronegativo, mejor que electropositivo, que está al lado izquierdo. Los que están al lado izquierdo generalmente regalan electrones. Cuando tiene completos sus electrones, el sodio es inestable. Para que sea estable, tiene que regalarse un electrón. Más o menos algo así. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo son estables? Vamos a ver entonces, vamos a hablar de los 3 familias de la tabla periódica. Los elementos representativos, que son estables, dice, cuando adquieren la configuración electrónica de un gas. Entonces,
Para que estos elementos representativos, para que sean estables, tienen que tener una configuración electrónica de un gas. Es decir, tengan orbitales S y P completamente llenos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, a mí me dice determinar la estabilidad única de los siguientes elementos. De Z igual a 4. ¿Ya? De Z igual a 4. Yo lo veo, yo puedo saber cuánto es su valencia. Y si ustedes se vean escrito en forma así abreviada, es helio 2s2, ¿no? Significa que en su capa de valencia solamente hay orbitales S, ¿no? Y con el S yo me ubico ya que eso está al lado izquierdo. Y si está al lado izquierdo, entonces ¿qué significa? Estos elementos regalan esos dos electrones. ¿No? Regalan sus dos electrones. Es un elemento electropositivo, es lo que está indicando. Porque yo viendo la configuración de la capa de valencia, ya lo hemos hecho las diferencias donde están ubicados, yo puedo, se generan de la tabla periódica, están clasificadas en familias según los tipos de orbitales que hay en la capa de valencia. Los que tienen S están a la izquierda, ¿ya? Y los que están a la izquierda son electropositivos. ¿Eso qué significa? Regalan electrones. Por lo tanto, si regalan los electrones, la valencia que tiene significa que va a regalar sus dos electrones. Y si regalan los dos electrones, entonces significa su valencia es más 2 y tiene configuración electrónica de helio, que es un gas. ¿Ya? Eso es un ejemplo. O sea, yo puedo saber cuánto es su valencia de cada uno de los elementos, sin identificar de qué elemento se trata. Yo puedo saber solamente con la configuración electrónica, solamente conociendo su Z, su número atómico. Nada más. Otro ejemplo, en este caso Z igual a 8. Quiero saber cuánto es su valencia. ¿Ya? Entonces, si yo escribo su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p, 4. ¿Ya? Escrito, digamos, en forma abreviada es helio 2s2, 2p. Cuando tiene S y P, ¿ya? Sí, estos son elementos representativos, sigue siendo elementos representativos, pero y eso ya se encuentra al lado derecho. Y los que están al lado derecho son electronegativos, que significa ganan electrones, quitan electrones. Entonces, estos son electronegativos. Por lo tanto, para que sea gas noble, hemos dicho que para que se tenga configuración gas noble, en los orbitales S y P deben estar completos llenos, los dos, ¿no? Bueno, en S está lleno, entonces en P había 4. Entonces, para que sean 6, necesita 2 electrones. Y por eso es que se pone valencia de menos 2. En el momento que tiene valencia de menos 2, eso significa la capa hay 2s2, 2p6, y eso es configuración electrónica de neón. ¿No? Es otra configuración electrónica de un caso. Así, entonces yo puedo saber cuál es su valencia, de preferencia. Hay algunos que tienen más de una valencia, eso ya dependerá con quién reacciona. Aquí, por ejemplo, para Z igual 17, 717 su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 5. Escrito en forma abreviada es neón 3s2, 3p, 5. Por el S y P está al lado derecho, por lo tanto es electronegativo. ¿Cuántos electrones le falta para computarse el P? Falta un electrón. Entonces su valencia es menos 1. Se llena y se transforma en la configuración electrónica de un gas noble. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Los estados de oxidación de algunos elementos también dependen con qué otros elementos se pueden combinar. Por si acaso yo lo estoy indicando, entonces a veces en algo, pero estos son más estables. No significa que no pueden tener otras valencias, pueden tener otras.
elementos gases nobles. Estos elementos son estables por su propia naturaleza, porque los gases no tienen valencia, son estables, no reaccionan, no pierden ni ganan electrones. Por lo tanto, no tienen valencia, es decir, sus orbitales S y P de la capa E están completamente llenos. ¿Ya? Vamos a quedar aquí ya, por favor, tengo reunión ahorita. El lunes vamos a terminar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Podremos poner la anterior diapositiva al inicio? Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, ¿y hasta cuántos temas vamos a avanzar este semestre para dar el examen? Falta harto. Pero el tercer parcial vamos a dar hasta este tema. Ya va, me sale.